Cuando la competición entre los partidos mayoritarios apenas tiene consecuencias para la toma de decisiones, solo cabe esperar que derive hacia el teatro y el espectáculo. Peter Mayer. La Corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... Fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República! Compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones y el Diario El Independiente, en el que analizamos la realidad política desde el mundo de las ideas. Hoy hablaremos del impacto del coronavirus sobre nuestra vida política. Para ello contamos con Ángel Rivero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Ángel, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a vosotros. A él se suman los colaboradores habituales, David Sarias, de la Universidad Rey Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Juan Carlos Jiménez, de la Universidad San Pablo CEU, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Álvaro Petit, consultor político y periodista, muy buenos días. Buenos días. Y quien les habla, Javier Collado, también desde la Universidad Rey Juan Carlos. Queríamos empezar antes de nada por dar las gracias a la audiencia por la gran acogida que ha tenido el podcast. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @culturpol, y en el correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com. Sin más dilación, vamos con el tema de hoy. Como decíamos, en este podcast acudiremos a las ideas del politólogo irlandés Peter Mayer para analizar el impacto de la pandemia sobre nuestra vida política. Hablaremos sobre cómo ha afectado el COVID a los partidos políticos tradicionales que ya sufrían una grave crisis en las últimas décadas, especialmente desde la gran recesión que sufrió la economía global a partir del año 2008. En España, sus efectos sobre la sociedad se tradujeron en el surgimiento de partidos políticos populistas que parecen ser enormemente influyentes más allá de sus resultados electorales inmediatos. En 2009, Mayer observó que los partidos, sobre todo los partidos en el gobierno, tienen dos funciones inescapables, simultáneas, pero que sin embargo son con frecuencia contradictorias entre sí: la capacidad de satisfacer al electorado y la de gobernar con responsabilidad. La pandemia no ha hecho más que exacerbar esta realidad. En primer lugar, tenemos la necesidad de responder al público y atender las necesidades percibidas por este. Y es importante subrayar la dimensión de percibida. Peter Mayer tenía en mente, sobre todo, el dilema de los gobiernos ante, por ejemplo, esta última crisis económica, cuando tuvieron que decidir entre dedicar recursos limitados para salvar a la banca, al mismo tiempo que se dejaba caer a los ciudadanos, normalmente los más vulnerables, incapaces de hacer frente a la hipoteca. En el plano de la responsabilidad, salvar al sistema bancario era imprescindible para prevenir males mayores y recuperar la economía. Sin embargo, era una medida orientada al medio y largo plazo que tenía difícil encaje en una sociedad que se estaba enfrentando a despidos masivos e impagos de sus deudas personales. Desde la óptica de la respuesta a las necesidades percibidas por el electorado de forma inmediata, lo requerido habría sido justo lo contrario: castigar a la banca y salvar a los desahuciados. En el terreno de la percepción, los gobiernos se enfrentaban a lo que, en apariencia y en el corto plazo, era una elección binaria y mutuamente excluyente, porque los recursos económicos eran limitados y no se podían atender a la vez todos los frentes, o al menos eso parecía. Todos sabemos las consecuencias. La imagen de los políticos tradicionales se deterioró, perdieron buena parte de su credibilidad y llegó el ascenso de los populismos tanto en España como en la mayoría de Occidente. Nos preguntamos hoy si la crisis sanitaria y económica actual cambiará nuestra vida política tanto como lo hizo la crisis de 2008. Ángel, ¿qué opinas acerca de la situación de los partidos políticos tradicionales en España antes del coronavirus? ¿Es útil a día de hoy la visión de Peter Mayer? Bueno, yo creo que el libro de Peter Mayer, discrepo mucho de su diagnóstico general, ¿no? En algún sentido es un libro que puede calificarse un poco de exagerado, ¿no? Busca ser una llamada de atención sobre problemas, ¿no?, de nuestras democracias, pero llega quizá a conclusiones que son demasiado rotundas, ¿no?, como el hecho mismo de que la democracia esté en riesgo o de que haya sido
banalizada, ¿no? Que se haya convertido únicamente en una cáscara que ya no realiza las funciones, ¿no?, de coordinación social que realizaba en el pasado. Entonces, bueno, el libro de Peter Mer es, curiosamente, ¿no?, se ha quedado algo antiguo, ¿no? Forma parte más bien del mundo de la primera década del siglo XXI, de unos diagnósticos que eran sombríos en relación al sistema político tan enormemente estable que había habido en la Europa de la posguerra, porque aquí realmente también una cosa importante es que ese diagnóstico de Peter Mer se circunscribe a las democracias veteranas del mundo europeo de la posguerra, un mundo que se caracterizó hasta los años prácticamente 80, al final de los años 70, 80, por una enorme prosperidad económica y una enorme estabilidad del sistema político, donde la brújula muy elemental de orientación política izquierda-derecha pues delimitaba un sistema de gobierno-oposición muy claro, con partidos con identidades muy fuertes y con electorados muy leales y muy identificables en términos de características sociales. Todo eso se ha ido, digamos, ha ido cambiando y ha desaparecido ese mundo, evidentemente en un mundo de una mayor contingencia y con cambios muy acelerados. Y bueno, yo creo que Peter Mer asocia esos cambios a esta digamos, a un proceso que él califica de desaparición o desagregación o simplificación o banalización de la democracia, que si nosotros lo miramos retrospectivamente, no quiero enrollarme demasiado, ¿no?, pues desde luego ha cambiado la ideología de los partidos, ha cambiado sus electorados. En el caso de Gran Bretaña es muy evidente, ¿no?, cómo se produjo esto. Apareció una nueva derecha a final de los años 70 y apareció también un New Labour, y esos partidos han encontrado después pues nuevos contendientes y nuevos sujetos que, en contra un poco de las expectativas, no se han consolidado como alternativas a los partidos tradicionales en este mundo, y eso, digamos, que se podría generalizar hacia casi todos los países de la Unión Europea. Han aparecido nuevos actores políticos, pero los partidos políticos tradicionales no han acabado de desaparecer, ¿no? Y, por ejemplo, salvo con la especiación muy, muy clara, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Francia. Entonces, en España, y con eso ya voy aterrizando un poco para dejar a mis compañeros que digan más cosas, en España nosotros hemos vivido, después de la crisis de 2008, evidentemente, una pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales. Ha habido un importantísimo, yo creo que esto es una cosa muy importante que se ha enfatizado muy poco, un importantísimo movimiento antipolítico. El 15M debe ser entendido como una manifestación por el terreno de la demanda, ¿no?, de una demanda populista, claramente populista, donde se produjo una crisis económica que viene asociada a una crisis de representación. Estos lemas de no nos representan o democracia real ya, etcétera, etcétera, son lemas claramente antipolíticos, lo cual tiene parangón en otras sociedades europeas que sufrieron la crisis. Y sin embargo, en el universo de la pandemia, pues estamos observando, ¿no?, quizá con sorpresa, que los partidos tradicionales vuelven a recuperar un protagonismo que parecía que habían perdido, ¿no? Entonces, en fin, el enigma, vamos a dejar para más adelante responder al enigma que plantea Peter Mer, si realmente se ha producido esa banalización de la democracia y los partidos o gobiernan un vacío al haber perdido la lealtad y la identidad de sus electores o no, ¿no? Yo creo que no, y particularmente en el caso de España, ¿no?, porque, en fin, Peter Mer señala como datos que certificarían su diagnóstico la caída de la participación electoral y de la afiliación a los partidos políticos tradicionales, y ninguno de estos dos datos se corresponde con la realidad española. David. Bueno, lo comentábamos antes en la previa a grabar. Yo creo que lo que a mí me llama más la atención, y Ángel lo ha apuntado, es la rapidez con la que Peter Mer se ha pasado de moda. Ha dejado de pasar de moda en la apreciación, que quizás es una expresión desafortunada, pero cómo su análisis caduca muy rápido, porque en el fondo lo que él viene a decir es: vamos a ver, tenemos una situación de consenso, de acuerdo en la gestión y de bienestar, y eso genera apatía, y una respuesta a esa apatía es la aparición de alternativas que Ángel ha llamado antipolíticas, que me parece un término muy interesante,
y que normalmente pues se asocian al populismo. Y una vez que tenemos, que quizás lo que yo creo que es más valioso de este análisis, de la apatía surge el populismo, hay una situación de crisis que provoca una repolitización de la política, una repolarización, porque de repente el conflicto social se intensifica, porque hay bienes limitados, y hablo no del COVID, hablo de la crisis económica, que es donde el sistema parece que se empieza a descomponer. Y esa creciente conflictividad política lo que acaba provocando y reforzando es esas alternativas antipolíticas, polarizando todavía más la situación. No sé si me estoy expresando más o menos con claridad. Entonces, Ángel, yo no sé si Ángel y el resto de participantes en el podcast. Yo no sé si ves que a Mer se le puede rescatar desde esa perspectiva. Él detecta el inicio del proceso y luego, claro, además habría que decir que Peter Mer, el pobre, se muere. Entonces él no presencia a dónde va, hacia dónde se encamina la sociedad que la analiza. Estará, en fin, paz descanse. El caso es que, por resumir, que me enrollo mucho, tenemos una situación de apatía, ese vacío de la política. Sabemos que la política odia un espacio vacío. Hay un espacio vacío, lo ocupan alternativas antipolíticas o populistas. Entramos en crisis y una vez que tú ya tienes ese súcubo en el sistema político, el súcubo explota y se retroalimenta de esa creciente conflictividad que no estaba presente en un momento inicial. No sé si esto lo ves así, si ves que Mer tiene alguna utilidad si lo miramos así, desde un punto de vista más diacrónico y más evolutivo. Bueno, me da un poco de vergüenza monopolizar la discusión, pero yo lo veo de esta manera, ¿no? Peter Mer está hablando de un pasado, digamos que es el europeo, donde intenta señalar que había una clara fuerza de representación en los partidos políticos, lo cual señalaba alternativas diversas y que estos partidos encarnaban intereses socialmente presentes. Digamos que lo que a él le interesa mostrar es que había un vector de demandas que iban desde la sociedad a los partidos y que los partidos las canalizaban con toda claridad. Y que la dimensión gobierno se equilibraba con esta dimensión de participación democrática, ¿no? En lo que él nos dice es que esta primera dimensión, que él califica de democracia popular, ¿no? Las democracias se habrían debilitado, ¿no? Pero claro, si nosotros vemos cuál es la historia política que él analiza, esto que yo creo que también es un problema, ¿no? del análisis de Mer, ¿no? Que los datos no están contextualizados en la historia política, sino que vienen sobre todo referidos a la propia bibliografía de la ciencia política, ¿no? Yo creo que hay un problema autorreferencial. Esta aparente, ¿no? Democracia donde los intereses estaban claramente definidos y las demandas de los grupos con intereses se canalizaban a través de los partidos políticos, operaban en un contexto de un consenso sobresaliente, ¿no? Hemos antes en la preparación de un poco del podcast ha salido el nombre de Daniel Bell. Bueno, es interesante que Daniel Bell justamente en el año 60 lo que declara, ¿no? Y de una manera taxativa, es justamente que la política entendida como confrontación ideológica entre alternativas claramente separadas habría desaparecido porque la política de Occidente era una política que operaba sobre un consenso en la democracia constitucional y en una economía calificada de social de mercado, ¿no? Entonces, digamos que esta visión de Peter Mer, de la idea de posibilidades antagónicas movilizadas a través de identidades claramente diferenciadas de los partidos políticos, no deja de tener una sorprendente relación paradójica con el diagnóstico de aquellos que vieron la política de la posguerra caracterizada no por esta diferenciación ideológica radical, sino justamente por la llegada a un acuerdo entre las ideologías que se habían enfrentado antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Claro, en el diagnóstico yo creo que la cosa yerra, ¿no? Más bien la historia sería al revés, ¿eh? Con el final, ¿no? Del llamado consenso de posguerra, con la crisis del estado del bienestar en los años 70, se rompe esa política de consenso y se produce una repolitización, ¿no? No podemos olvidar, por ejemplo, que la nueva derecha de Margaret Thatcher
es un proyecto deliberadamente ideológico, que quiere tener un programa alternativo a lo que era hasta entonces el sentido común político británico, donde todos los partidos aceptaban el mismo sistema, el sistema que había sido creado a partir de 1945 por Clement Attlee, y buscaba ofrecer una alternativa, ¿no? Y hasta cierto punto una alternativa que se muestra como revolucionaria y que polariza el sistema político, ¿no? Yo creo que, claro, Peter Mer está pensando en un momento más preciso, ¿no?, de nuestra historia política reciente, un momento muy cortito, ¿no?, realmente, que es el de la última década del siglo XX, porque en esa última década del siglo XX es verdad que ahí sí se produce un nuevo consenso, que ya no es el de posguerra, sino que es un consenso que se ha llamado un consenso neoliberal, un consenso liberal, y que Peter Mer, claro, cuando está pensando en esta política, ¿no?, que se ha vaciado de alternativas, pues aparece, ¿no?, en su libro muchas veces una visión que a mí me parece injusta, ¿no? Pero bueno, aparece Tony Blair como la persona, ¿no?, que encarna esta despolitización de la política sobre todo, ¿no? Y yo creo que eso también señala que el mensaje de Peter Mer es un mensaje dirigido a la izquierda, ¿no? Y curiosamente pues empiezan a atisbarse lo que va a llamar pues los populismos, que él califica de derechas, ¿no? Asocia el populismo a la derecha, ¿no? Ese es el universo, digamos, en el que se plantea los términos en los que plantea Peter Mer, me parece su disyuntiva, ¿no? Un mundo que él considera despolitizado, que es la última década del siglo XX, donde se produce un nuevo consenso que sustituye al viejo consenso de posguerra, que en este caso es un consenso liberal, y la aparición, ¿no?, de un malestar en la democracia con el inicio del siglo XXI, ¿no?, que le hace hacer este diagnóstico, ¿no? Pero, curiosamente, en este nuevo tiempo, ¿no?, del siglo XXI, pues con la crisis económica que se produce casi al final de la primera década del siglo XXI, pues esa repolitización que le echaba de menos se produce, ¿no? Y no necesariamente de acuerdo con su... Primero, no la esperaba, ¿no? Esa es la cosa importante, es verdad que se muere, ¿no? Y por lo tanto su libro también es un libro póstumo, ¿no? Esto también hay que señalarlo, o sea que realmente a Peter Mer no se le puede responsabilizar necesariamente de lo que dice en este libro, ¿no? Pero esta repolitización se produce, ¿no? Y que esta repolitización tenga un valor democrático es algo que nosotros deberíamos discutir, ¿no? Si queréis lo dejamos para más adelante. Ahora podemos hablar de si de acuerdo con Peter Mer esa repolitización debe ser valorada de manera positiva desde el punto de vista de la democracia. Has Ángel, dejado, yo creo Ángel... que debemos, perdona, yo creo que debemos entrar en eso, porque me parece que Mer, claro, a mí me parece, tú has utilizado un término que me gusta mucho, esa idea del malestar de la democracia, el malestar de la globalización, refiriéndose al libro de Sterlitz. Oye, siempre el malestar viene de unos y las búsquedas de esa repolitización como un elemento siempre positivo, como siempre, digamos, que pone de manifiesto la pérdida de peso ideológico de las democracias, siempre viene por el mismo lado. Porque la derecha, y la alusión a Margaret Thatcher me ha gustado mucho. Margaret Thatcher no lo pensó, lo hizo. ¿Vale? Pero la izquierda lleva años pensando en que la necesidad de una repolitización de la democracia. Bueno, ¿qué fue los años 60 y la juventud de los años 60 si no fue una apuesta por una repolitización, seguramente según un norte muy claro, pero era una apuesta por una repolitización clarísima de la sociedad, a la que acusaban precisamente y el significado de Bell era: el estado del bienestar ha creado un ente despolitizado donde nos hemos convertido en consumidores, la escuela de Frankfurt, y donde hemos perdido ese espíritu libre y esa capacidad de gozar y de ver la vida. Bueno, y la democracia se ha convertido en un elemento completamente aburrido. Bueno, es que la verdad es que la democracia era aburrida porque las personas hacemos muchas más cosas que vivir en una permanente repolitización, ¿no? Pero la izquierda eso no lo admite, porque realmente lo que busca es una repolitización permanente, porque ahí es donde, en esa reideologización y en esa politización de todo, es donde saca sus máximos beneficios. Pero tendremos que empezar a pensar que esta repolitización, oye, todos los partidos populistas, eso de que los populismos de derechas, bueno, en algunos casos, en otros, claramente Peter Mer, para Peter Mer. Ahí está, pero en todo caso sí que lo que buscan es hacer una vida politizada permanentemente, hacer de todo un conflicto. Claro, porque ese es su caldo de cultivo.
Bueno, pero en realidad es situar el conflicto político como elemento sustantivo de la convivencia política, sustituyendo esa idea del consenso, dándole, fíjate que en los años 50 y 60 se le daba un contenido positivo. Por fin hemos dejado esas confrontaciones ideológicas tan radicales que nos han llevado nada más que a una guerra y hemos conseguido articular un sistema donde tanto la derecha como la izquierda no está plenamente satisfecho, pero está completamente integrados. Y todos pueden participar e ir llevando los gobiernos de un lado a otro, satisfaciendo en general a la máxima número de personas posibles. Sin embargo, la apuesta por la repolitización es, y se ha concretado en creamos grupos identitarios lo más limitados posibles en un marco de confrontación permanente. Con lo que la idea de consenso pasa a tener una valoración negativa. El consenso destruye la democracia. Bueno, yo sinceramente creo que aportaciones como la de Mer deberíamos repensarlas, pero no en términos de ponerlas en valor, sino todo lo contrario, de verlas como una nostalgia de una repolitización que querían que fuera de una determinada forma y afortunadamente no ha sido. O sea, perdón, creo que aquí hay dos elementos. Uno, esa repolitización que viene siempre pensada desde la izquierda. Se me ocurre la obra de Chantal Mouffe, por ejemplo, de una sociedad segmentada en grupos cohesionados en torno a caracteres muy particulares y que además se presentan de tal forma que son incompatibles con otros. Esa repolitización, yo es que no termino, más allá de generar un conflicto sobre el que sostener un poder para determinada ideología, no termino de verle el contenido. Quiero decir, cogemos el caso de España. En España surge, creo yo, el paradigma del consenso fundamentalmente por nuestra transición política. Luego eso yo creo que en cierta medida se sostiene por la existencia de un terrorismo que al final empuja a los partidos a encontrar puntos de encuentro que empiezan siendo para políticas de lucha antiterrorista y que fácilmente, una vez que te has sentado en una mesa y has acordado una cosa, puedes empezar a acordar en otros temas. Eso efectivamente se rompe. Yo creo que se rompe antes del estallido de la crisis de 2008, es decir, se rompe durante los primeros años del gobierno de Zapatero, cuando se empiezan a legislar elementos profundamente ideológicos y desde una perspectiva profundamente ideológica que no deja espacio al otro. Y que con la crisis efectivamente se rompe un poco el suelo sobre el que se basaba la política. Hablo en el caso español, que es la efectividad, la infalibilidad casi del estado del bienestar. Bueno, descubrimos que todo el engranaje institucional, económico y social que habíamos montado es falible. Y no solo es falible, sino que está en riesgo de colapso. Y ahí surgen lo que decía Ángel, movimientos que yo sí estoy de acuerdo en llamar antipolíticos, como el 15M y otro tipo de movilizaciones de las que luego nacen partidos populistas. Entonces, cuando hablamos de repolitizar, claro, eso creo que hay que concretarlo. ¿Qué es repolitizar? ¿Es rehacer o defender el relato casi mítico de la transición política? ¿Montar otro nuevo? Porque al final, si no, caemos en asumir que la repolitización se tiene que dar en un marco dado por otro. Eso por un lado. En segundo lugar, una cosa que me gustaría señalar y quizá que podamos comentar es cómo la crisis de 2008, que creo que en esto sí incide especialmente, cambia los paradigmas políticos. Es decir, el paradigma ideológico queda escondido o queda relegado por el paradigma de gestión, ¿no? O sea, hay que gestionar. Y el político pasa, o la política pasa a ser algo más parecido a
una reunión de una Big Four, de una gran consultora, que una discusión pública en torno a ideas, valores, proyectos de país, etc. ¿No? Entonces, a mí sí me gustaría, Ángel, que a lo mejor Ángel y todos pudierais desarrollar un poco esta idea. Sobre todo porque creo que está conectada con lo que os decía de la repolitización y que nos olvidamos que al final, y que es donde yo creo que falla Peter Mer, pienso en el libro de Almon y Berba de Cultura Cívica, que sostiene que el ciudadano democrático no es tanto un ciudadano políticamente activo, sino potencialmente activo. Entonces, hay que recuperar esa figura, hay que ir a un modelo Chantal Mouffe de segmentos de población profundamente cohesionados por elementos particulares y en confrontación permanente, o hay que no hacer nada y dejarnos llevar por la corriente y intentar sobrevivir a los cambios. Hombre, aquí en el fondo, no sé si coincidís conmigo, pero quizá el punto clave del análisis de Mer, que hemos pasado por encima de él, pero no nos hemos detenido. Ángel sí lo ha mencionado, es la función esta de correa de transmisión que se supone que tienen que cumplir los partidos mayoritarios. Correa de transmisión entre la opinión pública y la autoridad y el Estado, digamos. Que hablábamos hace unas semanas acerca de Hobbes, ¿verdad? Y Mer, donde pone el énfasis es ahí. Esos partidos, el Partido Laborista, el Partido Socialista Español, dejan de cumplir esa función, se burocratizan, se vuelven tecnócratas, dejan un espacio vacío que es el que ocupan, ese espacio vacío más político, es el que vienen a ocupar la antipolítica o los populismos. Entonces, claro, si tú partes de esa David, ecuación... Perdóname un segundo, ¿me estás describiendo el PP de Rajoy y la aparición de Vox? Por ejemplo, o te estoy describiendo el Partido Laborista de Tony Blair y el movimiento pendular hacia... ¿Cómo se llama, hombre? Que se me ha olvidado ahora. No, más que Luke Cage, porque eso sería a la derecha. Yo estoy pensando se me ha ido el nombre, el sucesor de Tony Blair en el Partido Laborista, el último líder laborista, que lo que hace es arrastrar... esto es Corbyn, lo que hace es arrastrar al partido hacia la izquierda, porque lo que intenta hacer es repolitizar el partido. De hecho, en un caso extremo, perdona que te corte, David, en un caso extremo de lo que estamos hablando es de lo que le pasó al Partido Socialista griego, que por la gestión de la crisis económica de 2008 acabó desapareciendo, prácticamente en favor de la izquierda mucho más populista y mucho más radical, ¿no? Sí, pero incluso Zapatero, aunque Zapatero se anticipa... un segundo. Zapatero en el fondo es el mismo fenómeno. El Partido Socialista de Felipe González, que es un partido tecnócrata, además muy asimilable. Felipe González habría estado muy cómodo con Tony Blair. Y sin embargo, el que está muy cómodo, porque es a quien le toca, es Aznar. Y están los dos encantados de la vida con Tony Blair. ¿Qué es lo que ocurre con esa despolítica? Claro, están muy cómodos porque en el fondo son políticos de gestión, tanto unos como otros. Luego tenemos la guerra de Irak, que no vamos a entrar aquí, que es cuando explota todo. Pero Zapatero es el mismo fenómeno en España. Tenemos al PSOE de Felipe González, que antepone la responsabilidad a la capacidad de gobierno. Oiga, que es que en este país la desindustrialización y la reconversión industrial del thatcherismo, aquí lo hace el PSOE. Sí. Esto es para que el PSOE se lo haga mirar. Y eso es lo que hace Zapatero. Zapatero se lo hace mirar. Y repolitiza el Partido Socialista. Claro, lo repolitiza ya con criterios no del marxismo o de la socialdemocracia, sino de la nueva izquierda. Identitaria y... Entonces... Bueno, yo creo que David, yo creo que aquí has colocado un poco el centro de la cuestión, ¿no? Y que más allá de la ciencia política, aquí hay un debate sobre la estrategia de los partidos y particularmente de los partidos para lo que nos pilla más cercano, de los partidos de la izquierda, donde ven en la repolitización una manera de diferenciación respecto a un problema de las democracias, quizá que es el exceso de consenso que hace, ¿no?, que aquellos que vienen de fuera del sistema encuentren un espacio de oportunidad. Como esos que vienen de fuera del sistema en general, ¿no?, en el terreno del populismo,
apelan a una multitud, ¿no? No muy definida, ¿no? Que son los agraviados, ¿no? Por las crisis del sistema, pues generalmente este emplazamiento va dirigido más bien a los partidos de la izquierda, que han perdido sus electorados tradicionales y que han buscado ser los abanderados de la justicia social. Yo creo que efectivamente Zapatero, él hizo una historia del partido muy negativa en la figura de Felipe González. Yo recuerdo varias frases importantes de Zapatero sobre esto, aparte de recomendar a los inmigrantes que adquiriesen viviendas, ¿no? Que les condenó completamente a la ruina, ¿no? Pero otras importantes, en fin, fueron sin dinero no puedo hacer política, cosa que me parece muy importante, ¿no? Una frase importante, ¿no? Que señala también esta visión de Mer, ¿no? Hay que esta función redistribuidora, ¿no? Es el partido como canalizador de una demanda y un interés que después a través del gobierno puede realizar, ¿no? Pero también recuerdo una frase importante de Zapatero lamentándose, ¿no? Del espectáculo de haber visto, ¿no? Cómo un partido socialista gobernante con Felipe González, los sindicatos se alejaban de él y organizaban varias huelgas generales, cosa que le parecía una tragedia para la propia identidad del partido, y sus asesores americanos, ¿no? de la Fundación American Progress, pues le recomendaron el populismo, ¿no? Como receta para poder rescatar al Partido Socialista de una coyuntura en la que era visto como un partido más de aquellos que forman parte del establishment. Y él evidentemente lanza una serie de guerras culturales que intentan repolitizar, esto es, diferenciar al Partido Socialista de los partidos del centro derecha, del Partido Popular. Lo que pasa es que la crisis golpea con tan dureza a España, ¿no? Que se ve obligado en su segunda legislatura pues a algo que también señala Peter Mer, ¿no? A acatar, ¿no? Las decisiones, ¿no? de instituciones contramayoritarias internacionales que le dicen que la situación económica de España es insoportable y que por lo tanto esa política repolitizadora no puede ser financiada como él esperaba, ¿no? Y entonces aquí se produce pues un contexto de oportunidad en el que nace pues evidentemente el 15M, ¿no? Que es gobernando Zapatero, pero es un Zapatero que se ha desdicho de aquello que había hecho en la primera legislatura porque los imponderables en los que opera el sistema político español pues están allí, ¿no? Yo creo que digamos, este tipo de paisaje es el que está muy presente en el análisis de Peter Mer, ¿no? Muy vinculado a procesos muy recientes, ¿no? En las democracias europeas occidentales como Gran Bretaña o como el Partido Socialista en España, ¿no? En el caso del Partido Laborista, pues yo creo que David tiene toda la razón, ¿no? Recuerdo también, Tony Blair decía, ¿no? Que estaba harto, ¿no? De que el Partido Laborista, cada vez que perdía las elecciones, pues mantuviese la idea de que si los electores votaban a la derecha era porque el Partido Laborista no era suficientemente de izquierdas, ¿no? O sea que aquí también está la idea de que había que repolitizar, ¿no? Para que los electores fuesen a votarles, ¿no? Pero había una afirmación un poco paradójica, ¿no? En la idea de que la gente votase a la derecha porque el Partido Laborista no fuese suficientemente de izquierda. Y toda esta cuestión de la política identitaria y de exacerbar, ¿no? esta identidad se está exacerbando, y por volver un poco sobre el asunto, con esta política, con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Porque al final, por ejemplo, comentabas, Ángel, la cuestión económica, ¿no? De cuando Zapatero dice, oye, es que no hay dinero para hacer, lo decíamos también en la introducción, ¿no? O rescato a los bancos o rescato a la gente, y al final, para que el sistema económico no colapse, la prioridad ahora es rescatar a los bancos, y bueno, pues al final acaba adelantando elecciones Zapatero por los recortes económicos que también se ve abocado a hacer, ¿no? Desde pues, ese villano siempre oportuno que es Europa, ¿no? En cualquier país de la Unión. Sin embargo, ahora, mientras que en ese momento se defendió especialmente desde Europa la austeridad económica como la vía, parece que ahora hemos ido casi al camino contrario de permitir café para todos, ¿no? Endeudarse incluso a nivel Comisión Europea para que haya fondos para salvar no solo a la economía, no solo a las empresas, sino también a la ciudadanía, que haya crédito para todos, que no se paralice el sistema, ¿no? No sé, dado que estas crisis de la política y del sistema político y representativo vienen ligadas habitualmente a estas crisis económicas, por lo menos es lo que hemos visto en el último siglo y pico, ¿no? Desde que tenemos una
democracia, digamos, de voto universal y demás. Si esto puede ser una forma también de los propios partidos políticos de primer nivel de evitar otra vuelta de tuerca a la antipolítica y a la crisis de representatividad de los partidos. Es decir, bueno, pues ahora, al final, vamos a generar deuda pública, que haya dinero para hacer todo lo que digamos y que la gente no se nos vuelva a enfadar tanto como se nos enfadó en 2008 y surjan movimientos incluso aún más polarizados que lo que surgió entonces. Solo un segundo, porque quiero volver un poco a lo de Zapatero en 15 segundos, porque me parece que es un ejemplo muy curioso, ¿no? Porque Ángel nos ha dicho muchas de las frases míticas de Zapatero, pero yo recuerdo que en esa primera legislatura donde estaba en esa idea de transformación cultural y todas estas cosas, y evidentemente quería llevar al Partido Socialista a una repolitización ideológica muy poderosa, al mismo tiempo dijo esa frase de que bajar impuestos es de izquierdas, ¿eh? Es decir, que yo no lo sé si es de izquierdas o de derechas, pero no parece que sea uno de los elementos fundamentales de las izquierdas, ¿no? En todo caso, quiero decir para que veamos que esta cosa que pone Mer en la balanza entre gobernar responsablemente o satisfacer las demandas de los propios electores, pues siempre está en esa balanza, ¿no? Y Zapatero, al decir esta frase, a mí lo que me lleva a pensar es que estas ideas de repolitización no dejan de ser estrategias de los partidos políticos para encontrar un electorado al que consideran perdido y que en el fondo no dejan de separar, y en esto Mer me parece que tiene razón, que muchas veces esos deseos de repolitización lo tienen que transferir a unas áreas de gobierno porque el ámbito económico en muchos casos marca determinados criterios de eficiencia y no te puedes salir de ahí, ¿no? Pero hay otra cosa que con lo que decía Javier que me parece importante. Claro, en mitad de una crisis económica, la de los 2007, la austeridad, y se plantean demandas de los desahuciados, de los que lo están pasando mal, en el sentido de reivindicar a la izquierda. En realidad, ¿qué reivindicaban? Seguridad. Algo que la derecha tenía dificultad en ofrecerles, porque la derecha les ofrecía gestión y la izquierda le podía ofrecer seguridad. Nosotros ponemos siempre el dedo en el 15M. Vayamos a Portugal, ¿vale? Y las manifestaciones de la generación de desahuciados a Generazao da Rasca, que Ángel además conoce muy bien. Fue el antecedente de nuestro 15M. Y en el fondo eran los chavales que habían salido con una formación extraordinaria, seguramente, y en esto sí que es verdad, no era solo la generación que tenía un título, sino era la generación mejor formada de Portugal, y se veían con salarios de 500, 600 euros y la expectativa de ser salarios de por vida, ¿vale? Bueno, evidentemente en esa situación, ¿tú qué le demandas al sistema? ¿Consensos, disensos o la ruptura? Es decir, la respuesta que se le da ahora a la crisis del COVID es radicalmente la contraria, porque evidentemente el fruto de la política de la austeridad, y que yo no sería difícil de discutirla y tendríamos que discutir muchas cosas, pero en cualquier caso la consecuencia básica de la política de la austeridad fue una revolución de los partidos políticos y seguramente la aparición en toda Europa de las apuestas populistas, tanto de derecha como de izquierda, como elementos muy, muy, muy rotundos y de gran presencia en los sistemas políticos. Es algo que hoy se ha querido evitar. Y curiosamente, la apuesta por unas políticas más de gasto sin ningún freno, lo que están es moderando la respuesta del sistema político, que es una de esas cosas muy curiosas, ¿no? Es decir, cuando los partidos sistémicos aportaron por la austeridad, la respuesta fue el populismo como respuesta del sistema. Y cuando se da la respuesta de hagamos un gasto público descomunal, resulta que la apuesta es la moderación sistémica de los partidos políticos. Es una contradicción bastante, bastante notable a mi modo de ver. Hombre, yo creo que lo que se ha producido, y no sé si coincidís, el COVID, la epidemia, percute sobre las sociedades occidentales, y lo que yo sí he detectado es un aceleramiento del proceso de desparrame ideológico.
No sé si esto si lo expreso con este técnico científico Has donde los acuñado un haya. término. Creo que Peter Mer no lo maneja. No, lo que hay un desajuste, si lo pensáis, hay un desajuste entre los ejes tradicionales izquierda-derecha. Si nos venimos tanto a Estados Unidos como al Reino Unido como a España, el discurso tradicional de la izquierda tendría que haber sido: vamos a proteger al más vulnerable, vamos a proteger los empleos, vamos a potenciar la capacidad redistribuidora de las medidas sanitarias, vamos a tratar de proteger al electorado tradicional de la izquierda. Y esto se ha hecho, ¿vale? Pero toda la articulación de la política de defensa de la economía, que también es un eje un poco falso, este de salud-economía, pero ese cargar la tinta sobre la protección del trabajador, en buena medida se ha corrido hacia la derecha. También yo creo que es una posición que ni siquiera se explica solamente por una cuestión de posicionamiento relativo. Dice, bueno, como en España el gobierno es socialista, pues la oposición conservadora adopta esa narrativa de forma oportunista. Porque en Estados Unidos el gobierno de Trump, que no es sospechoso de ser de izquierdas, adopta una narrativa parecida. Y Boris Johnson también. Entonces yo creo que cuando digo desparrame me refiero hay una desubicación del eje tradicional izquierda-derecha provocada por este... Yo creo que la pandemia, la crisis sanitaria, ha tenido dos consecuencias. Una, más que el eje izquierda-derecha, los partidos de la oposición, es decir, la tendencia natural era a coger y reforzar o que resurgiera ese concepto que es de Peter Mer, de partido cártel, de partido como una especie de agente del Estado, en el que, o que ese era uno de los ejes del gobierno. Oiga, usted me tiene que votar lo que yo lleve por institucionalidad, etcétera. Y durante unos meses ha sido así, con las renovaciones de los estados de alarma, con esa gran presión del gobierno sobre el Congreso y sobre los grupos parlamentarios para, en el fondo, cartelizar los partidos y convertirlos en agentes del Estado, una especie de agencias de aprobación de decretos estatales. Y luego hay otro elemento que también quiero introducir, que quizá es más sistémico, y es que en España, en concreto, los partidos no gobernantes realmente tienen muy poco margen. Es decir, tienen muy poco margen para sacar iniciativas legislativas, para ejercer una cierta capacidad de veto sobre las iniciativas del gobierno. Entonces, creo que tanto la intención de cartelizar los partidos, que además ha servido o ha contribuido a ampliar ese espacio de diferencia entre, se me ocurre, el PP y Vox, por ejemplo, con lo que eso implica en la representación política, etcétera. Y, por otro lado, la poca capacidad real que tienen en España los partidos políticos no gobernantes para ejercer su papel, porque el propio sistema hace que la iniciativa y el protagonismo legislativo, por ejemplo, le corresponde al gobierno. Los grupos parlamentarios tienen muy poca capacidad. Han contribuido a lo que comentaba antes Juan Carlos al inicio, a una repolitización, pero que creo que proviene, o que con más fuerza por parte de la izquierda, porque gobierna, que por parte de la derecha, que quizá ha habido terrenos vacíos donde opciones más quizá populistas o más con una retórica más fuerte han copado el protagonismo, ¿no? Bueno, yo creo que, vamos, lo habéis descrito muy bien, ¿no? Tal como nos ha empezado Javier a hablar de esta cuestión, ¿no? de los partidos y la democracia en el tiempo del COVID. Yo creo que, de cualquier manera, todavía estamos demasiado inmersos en la crisis sanitaria para poder hacer una descripción
correcta, ¿no?, de lo que ha pasado y en relación a los partidos. Pero vamos, yo me quedo con esta idea de Juan Carlos de que con un gasto, claro, son unas constricciones exteriores muy diferentes a la crisis económica, porque esto se ha conceptualizado como una crisis sanitaria y por lo tanto la ortodoxia en la gestión de la crisis anterior ha quedado suspendida porque estamos en un tiempo excepcional. Y eso ha generado una moderación efectivamente del sistema político, pero que también viene dada por circunstancias también inéditas, ¿no? Como el hecho mismo de que los populistas pues estén en el gobierno, ¿no? Y no solamente los populistas, ¿no? Con lo cual la retórica de oposición, que es, digamos, el discurso en el que el populista se encuentra más a gusto, ¿no? Cuando hay una discrepancia muy clara entre una opinión pública que manifiesta un malestar con la democracia y un gobierno, ¿no?, que se ve obligado a imponer medidas impopulares, pues ahí es un terreno propicio para el populismo, ¿no? Cuando los populistas se encuentran con la responsabilidad de gobernar y encima se encuentran con la dificultad de que no aparece un culpable exterior, ¿no?, como Angela Merkel, a quien puedan imputar las desdichas del país, porque resulta que la caja está abierta de una manera muy generosa para poder sufragar todos los gastos en esta emergencia, pues es verdad que el discurso del populismo de alguna manera se apaga, ¿no? Yo, en fin, quizá esto es llevarnos a la política muy inmediata, ¿no? Pero el hecho mismo de que Pablo Iglesias haya abandonado el gobierno, pues tiene que ser estudiado, ¿no?, como un caso interesante, ¿no?, de una vez llegado al cielo, lejos, ¿no?, una vez ha saltado el cielo, que es ponerse a los mandos, ¿no?, bajarse, ¿no?, pues señala, en fin, un hecho reseñable, ¿no?, que quizá pueda ser un Varoufakis, ¿no?, lo que ha ocurrido aquí, garantizándose un futuro más allá de la política del populismo. Pero bueno, en cualquier caso me parece que es un hecho reseñable, ¿no? Y lo que ha ocurrido, ¿no?, entre estas dos crisis, pues yo creo que nos permite aprender, ¿no?, en este sentido, ¿no?, de cómo el populismo necesita un oxígeno de conflicto, que una vez que los gobiernos, ¿no?, de alguna manera aminoran la existencia, ¿no?, de ese alimento para que crezca el populismo, pues desaparece, ¿no? Y esto explica pues esta sorprendente, bueno, que todavía tenemos que ver si se consolida o no se consolida, esta sorprendente vuelta a los partidos tradicionales, que yo creo que a día de hoy sí son los que llevan el protagonismo en la discusión pública frente a los nuevos partidos que han perdido esa inocencia, ¿no?, que les hacía ser favorecidos por los medios de comunicación y que más bien motivan una crítica bastante generalizada, ¿no? ¿No Una cosa muy creéis? importante que has dicho, un segundo, porque Ángel ha dicho una cosa que yo creo que es crucial y que me ha sorprendido, porque Ángel no es propenso a descorchar el champán. Y aquí le he visto peligrosamente cerca. Porque Ángel nos describe una fotografía en la que el COVID, y corrígeme si te he malinterpretado, Ángel, en la que el COVID ha contribuido en realidad a estabilizar el sistema desde el punto de vista político, en el que ha reforzado el consenso. Y probablemente yo creo que Ángel tiene razón desde el punto de vista estructural, en el sentido de políticas públicas. Incluso vemos la transición de Trump a Biden, es una línea continua, no hay ninguna ruptura. Biden es completamente continuista con Trump. Sin embargo, si tú ves el contexto, no sé si llamarlo más político o más mediático, la sensación que hay es la contraria, es de mayor polarización, de mayor tensión política. Estoy pensando específicamente en la dinámica tóxica que hay entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central en España. Entonces, no sé, y la pregunta la planteo a todos, si Ángel tiene razón, que probablemente sí, por eso le llamamos, porque suele tener razón. Y entonces Ángel dice que no, que los oyentes no lo ven, pero dice que no. Entonces, no sé si en el fondo lo que estamos viendo es mucho artificio político que aparenta tensión y no tiene la menor importancia, entre comillas, esto de importancia, y lo importante son las políticas de gestión pública, la dimensión estructural, o al revés, porque yo sí estaba o estoy muy preocupado porque el COVID lo que contribuye es a exacerbar todavía más esa politización. Yo es que creo Aunque que no lo sabemos. O sea, quiero decir que creo que ahí Ángel tiene mucha razón, y es que estamos demasiado pegados al momento como para poder verlo. Eso por un lado. Segundo, ya más políticamente, más doméstico, creo que las elecciones de Madrid, los resultados
van a poder darnos claves o pistas, pero que en ningún caso van a ser suficientes como para intentar hacer una previsión. Bueno, porque Madrid es un ecosistema político muy particular. Muy particular. Y segundo, yo sí, a ver qué opina Juan Carlos, pero yo creo que sí se va, o sea, sí hay cierta tendencia a la vuelta a los partidos tradicionales, pero que es una vuelta a lo mejor con prevenciones. Es decir, o los partidos tradicionales hacen un esfuerzo por reorganizarse, reformularse y decidir qué son, si sociedad civil o un partido cártel, que ordena, partido cártel por usar la terminología de Mer, sin ninguna connotación negativa, que ordena el conflicto o el supuesto conflicto en unos cauces institucionales. Yo creo sí que la pandemia lo que sí está haciendo es, o lo que sí va a hacer es empujar a los grandes partidos tradicionales, precisamente por la crisis del paradigma de representación del que hablaba Javier, a reformular su estructura interna, su forma de capilarizar los territorios, incluso de hacer sus propias estrategias políticas, su presencia en la esfera pública, ¿no? Quizá hacia una figura de partido-movimiento cívico-cultural, como pudo ser Ciudadanos en sus inicios en Cataluña, o partido o movimiento identitario, con un identitarismo cultural, como puede ser Vox, no lo sé, pero que sí creo que ha quedado más o menos claro en este año y pico que llevamos ya de pandemia, que los partidos tradicionales puestos en competición electoral, hay que tener en cuenta que este año hemos estado en una excepcionalidad política y constitucional permanente, con un parlamento con sus funciones recortadas, con un gobierno con los máximos poderes en la historia de la democracia española, con unas comunidades autónomas que podían ejercer como contrapoder durante mucho tiempo, puestas bajo la autoridad directa del gobierno. O sea, que yo creo que no hay que perder de vista que estamos en un momento excepcional y que lo importante no es lo que suceda en el momento excepcional, sino qué consecuencias va a dejar esta etapa y se van a consolidar como tendencias fuera de esa excepcionalidad. Yo creo que una de ellas es la obligación en parte de los partidos, de los grandes partidos tradicionales, precisamente para volver a ser algo parecido a esos partidos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, atrapalo todo, capaces de incorporar en su electorado a personas y a votantes muy distintos, muy dispares, con palancas de decisión de voto distintas, y volver a una suerte de bipartidismo imperfecto, que es lo que teníamos en España. Los partidos están obligados a reformularse por dentro. Sus propias organizaciones, su propia lista de objetivos, y esa es, yo creo, de todo lo que estamos hablando del efecto de la pandemia sobre los partidos, esa va a ser la consecuencia, a mi modo de ver, que probablemente yo, claro, como no soy Ángel, seguramente me equivoque, pero va a ser la consecuencia más directa y que quizá en un plazo más breve de tiempo podamos ver, ¿no? Y en la que, perdón, y ya con esto me callo, en la campaña de la Comunidad de Madrid y los resultados de la Comunidad de Madrid, en este aspecto concreto, creo que sí puede ser muy importante para análisis posteriores. Ya me callo. Yo creo que solo dos cosas antes de dejarle la palabra a Ángel. Una cosa, cuando hablamos del COVID, yo es que creo que estamos hablando de varias cosas sustancialmente diferentes. Y creo que le estamos dando un elemento casi como si fuera un elemento unívoco que va a tener unas repercusiones X. Bueno, va a tener repercusiones muy diferentes porque es una crisis que seguramente se manifestará de formas muy diferentes. En el ámbito del político, claro, una cosa es el COVID como una crisis sanitaria. Y en esto la consecuencia ha sido que los gobiernos han visto como un reforzamiento de su poder extraordinariamente importante, pero porque es muy difícil quitarle
al gobierno la potestad de poder tomar medidas excepcionales en un momento excepcionales donde lo que está en juego es la salud pública. ¿Vale? Y esto seguramente tendrá unas consecuencias coyunturales que tendremos que ver si tienen o tienden hacia la permanencia. Luego, ¿cómo puede evolucionar los partidos políticos? Claro, el intentar entender cómo funciona un sistema político normal en un tiempo que es anormal es una cosa muy extraña. Los partidos se tienen que amoldar y tienen que hacer un juego de oposición extremadamente distinto del que harían en términos normales. Porque no puede ser especialmente crítico, pero tampoco puede ser especialmente condescendiente. Entonces, los partidos de oposición lo tienen casi imposible y lo tienen muy fácil los partidos de gobierno. Y Sí. cuando habláis de lo de la Comunidad de Madrid, que me parece que es una cosa puramente, digamos, casi anecdótica en determinados momentos, es porque dentro va a haber unas elecciones y se juega en las elecciones en la capital de España, que yo no quiero ser centralista, pero evidentemente Madrid no es una comunidad autónoma cualquiera, en el sentido de que son 6.700.000 personas y los resultados de Madrid tienen una influencia y una dimensión nacional donde el gobierno de Sánchez está comprobando y puede comprobar si de verdad no existe oposición o si puede enfrentarse a oposición. Lo curioso, y a mi modo de ver, indica hacia dónde ha ido una influencia inmediata del COVID, es que la oposición no la hace o no la representa el Partido Popular en este caso, mucho menos Vox. Lo representa una comunidad autónoma, que curiosamente también tiene competencias de gobierno. Es decir, estamos en un elemento sustancialmente diferente porque son formas diferentes de hacer frente a la pandemia. Y eso es lo que está en juego, ¿vale? Por eso está en juego cuando al principio de la pandemia todos decíamos, el Reino Unido, qué desastre más absoluto, porque lo que le estábamos diciendo era cómo afrontaba la pandemia. Bueno, a lo mejor hoy, después de unos ciertos tiempos, la idea es que bien ha gestionado la vacunación el gobierno del Reino Unido, ¿no? Quiero decir que estas son cosas que evidentemente vamos a ir modulando nuestra opinión conforme pasen las diferentes etapas de hacer frente a la crisis. Pero otra cosa es qué elementos estamos viendo en el sistema político que no son afectados específicamente por la pandemia, pero que evidentemente la pandemia va a transformar, los va a acelerar o los va a cambiar, no lo sé. Eso es, a mí, la dificultad de evaluarlo es eso, pero que evidentemente esto no viene del COVID, sino que viene de un mucho más largo plazo y seguramente viene de la crisis económica del 2007, que fue un elemento de perturbación extraordinariamente importante, que ahora mismo se acelerará o se tal. ¿En qué sentido? A mí me parece indudable la idea de moderación de los sistemas políticos. Está pasando en todos sitios. En todos los países se está produciendo. Decía David que Biden es una continuidad respecto de Trump. Bueno, y Trump en grandes medidas tampoco fue el revolucionario que queremos ver. Es decir, ¿por qué? Porque al final los sistemas políticos, digamos, los gobiernos tienden... Zapatero lo podemos ver como un revolucionario en muchos casos. Al final fue un sistémico casi profundo y su gran decepción es haber tenido que ser un sistémico. Pedro Sánchez querrá ser un revolucionario. Hoy leía en un periódico que tiene un plan de transformar el Partido Socialista en el sentido de encontrar un equilibrio entre la repolitización y la gestión. Curiosamente, han debido leer a Mer, ¿vale? Bueno, pero ¿y qué es Casado? ¿Qué es Casado? ¿Vale? Empezó diciendo que él era el anti-Rajoy. 3 meses después Rajoy era el mejor presidente del Partido Popular. Y los pongo encima de la mesa porque en el fondo era esa idea de tenemos que volver a nuestros principios y valores. Pero nosotros somos un partido de gestión. Bueno, todos los grandes partidos son eso, porque en el fondo tú no puedes tener 6, 7, 8, 9 o 10 millones de votantes si no tienes unas posiciones amplias. Y si no, caemos en la democracia y de identidades pequeñitas.
Ángel. Sí, bueno, yo la verdad que, en fin, comparto muchas de las cosas que se han dicho, no quiero meter en abrir nuevas discusiones, ¿no? Pero sí quería comentar una cosa que ha dicho David, ¿no? De que la relación entre Pedro Sánchez y Ayuso es tóxica, ¿no? Yo en realidad lo veo como un romance absoluto, no veo una relación tóxica entre los dos, ¿no? Porque, ¡Qué bueno! no, porque digamos, esta relación ha reestructurado completamente el sistema de partidos, ¿no? Claro, esto es verdad que suena un poco a centralismo, se ha dicho, ¿no? Pero ha ocurrido algo realmente sorprendente con estas elecciones a la Comunidad de Madrid, ¿no? Y es que han alcanzado una dimensión nacional, ¿no? ¿Quién sabía que era la Comunidad de Madrid fuera de Madrid hasta hace nada y quién fuera de Madrid recuerda el nombre de algún presidente de la Comunidad de Madrid? Probablemente nadie, ¿no? Entonces, bueno, se ha producido un interesante fenómeno de convertir en Madrid en el escenario de un conflicto político donde se ha producido realmente la repolitización. Y por eso digo que la relación no es tóxica, porque los dos grandes partidos españoles han encontrado un terreno en el que ellos han marcado el campo de juego político entre dos alternativas netamente diferenciadas, que es el modelo de Pedro Sánchez y su Partido Socialista y de Ayuso y su Partido Popular. Y curiosamente los nuevos actores políticos pues han perdido un protagonismo que han tenido en estos últimos años de una manera evidente y se han convertido únicamente, ese es el papel político que están jugando en estas elecciones, en complementos de gobernabilidad para estos dos grandes partidos. Entonces yo creo que la relación no es tóxica, ¿no? Yo creo que la relación es buscada por los dos, ¿verdad? Celebrada por los dos y desde luego yo creo que aplaudida por los partidos Sí, pero tradicionales. si te fijas, Ángel, en el caso de la Comunidad de Madrid, y me callo ya un segundito, la parte más ideológica se sustenta en el debate público, en la esfera pública, se sustenta porque hay un boletín oficial detrás en el que tú firmas. Es decir, que no es retórica acompañada de decisiones ejecutivas. Entonces, Claro. ahí tú puedes confrontar con un gobierno. Claro, es que si no, no podrías. Claro, Claro. con un gobierno Claro. todopoderoso, con una excepcionalidad democrática o constitucional a su No, favor, ¿sabes? sin O sea duda, que, sin duda, exactamente. Es un mecanismo, digamos, de contrastación entre dos gobiernos, claro, efectivamente, ¿no? Digamos que es una lógica de gobierno-oposición, digamos, diferente de la normal, claro, pero que claro. a todos los efectos vuelve a centrar el sistema político en su estructura natural, de acuerdo con Peter Merck, que es el gobierno y la oposición, ¿no? Sí, sí. Vamos a, si os parece, como nos quedamos sin tiempo, una última pregunta para Ángel en exclusiva, que es nuestro invitado, y te pido brevedad, ¿no? Hemos estado todo el programa hablando de esa dualidad entre política y gestión, ¿no? Y en esta pandemia han cobrado un papel muy relevante los llamados expertos, ¿no? Que todavía en muchos países no conocemos quiénes son, en otros sí, en otros los expertos pasa a ser el experto. ¿Crees que hasta qué punto los partidos políticos han puesto, los gobiernos en este caso, han puesto en primera línea a los expertos como una forma precisamente de tener una excusa, un motivo para decir, bueno, yo soy la representatividad y luego aquí hay una tecnocracia que incluso en el caso de Italia, como hemos visto, se ha concretado en un gobierno tecnócrata como tal? Al que poder echar la culpa y al decir, bueno, yo no soy el responsable, yo soy el representante vuestro, pero si a mí el experto me dice que hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, esa dualidad quizá entre gestión y política se ha marcado mucho más claramente, ¿no? En esta crisis. No sé qué te parece. No, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que contestar brevemente a esto es imposible, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? Yo creo que el caso italiano es realmente interesantísimo como país porque siempre que las cosas vienen mal dadas es un país que recurre a un gobierno técnico y salva las situaciones, ¿no? Yo creo que Italia es un país que le gusta estar al borde del precipicio, pero cuando realmente empieza a moverse la cornisa en la que se encuentra, entonces recurre a un gobierno técnico y el sistema reacciona de manera protectiva. Yo creo que, claro, es verdad, y ese es un tema también de Peter Merck, ¿no? La idea de una transferencia de la responsabilidad política hacia los expertos como un rasgo de la despolitización en las democracias occidentales. Pero en este caso es anómala, ¿no? Yo creo que no se corresponde exactamente con la realidad que nosotros hemos vivido en España. Nosotros hemos tenido el gobierno, ¿no? Desde el inicio
ha apelado a que sus decisiones no debían ser juzgadas en términos políticos porque provenían de los expertos, pero es verdad, no hemos conocido a los expertos. Cuando hemos sabido quiénes eran los expertos, resulta que no eran expertos, ¿no? Se ha escamoteado a la discusión pública las medidas que se han tomado, ¿no? Y se ha privado su discusión apelando a que eran medidas que venían dadas por los expertos. Yo creo que casi cada comparecencia de un ministro de este gobierno siempre ha dicho nosotros hacemos lo que nos dicen los expertos, ¿no? Descargándose de esas responsabilidades, y hemos visto que esas políticas muchas veces han sido erráticas, ¿no? Digamos que la más llamativa de todas, ¿no?, es la falta de necesidad de utilizar las mascarillas y acabar finalmente con su obligatoriedad hasta de estar dentro de casa prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que ha habido ese recurso al experto, pero, sin embargo, nosotros cuando tengamos tiempo de evaluar cómo se ha gestionado la crisis, pues llama mucho la atención el silencio de los expertos cuando la pandemia era obvia, ¿no? Hace un año, ¿no?, cuando hay mecanismos de alerta, ¿no?, sobre la mortalidad, en fin, sobre el tipo de enfermedades que estaban llegando a los ambulatorios, porque en ese momento no se hizo caso a los expertos, se hizo más bien caso a la agenda política primó sobre los intereses de los expertos. Una cosa que es muy interesante en relación, por ejemplo, a Portugal, que ocurrió exactamente lo contrario, que el sistema político reaccionó de una manera protectora y subordinó la popularidad de los líderes a tomar decisiones verdaderamente expertas. Y durante toda la pandemia, pues yo creo que nos hemos encontrado, y todavía lo estamos así, en esta circunstancia donde hay una elusión de la responsabilidad del político, porque la responsabilidad del político es tomar decisiones. Es verdad que esas decisiones, en este caso como una gestión de una pandemia, deben ser justificadas, ¿no?, a través de un criterio experto, pero nunca hemos sabido cuál era ese criterio experto y hemos visto más bien, yo tengo la sensación, que que la parte que le correspondía al político, que es la asunción de la responsabilidad, se ha desdibujado en esto. Pero bueno, quizá necesitamos tiempo para verlo con más claridad en el futuro. Yo, de todas maneras, esta idea de la tecnocracia, ¿no?, que aparece como un mal que se adjudica a las democracias, etcétera, etcétera, y se contrapone esta tecnocracia a la idea de que la democracia debe encarnar la voluntad popular, me parece que simplifica y distorsiona y oscurece realmente cómo funcionan los procesos democráticos, ¿no? Yo recuerdo, claro, yo lo aquí leyendo Tony Blair, que a Peter Mer le cae muy mal, pero yo creo que yo leyendo las memorias de Tony Blair aprendí bastante sobre la política. Y una cosa muy importante, ¿no?, de Tony Blair era cuál es la relación entre el civil service inglés, ¿no?, la relación entre los expertos y los técnicos y los políticos, ¿no?, donde había un juego realmente de comunicación muy eficaz entre lo que querían hacer los políticos y que estaban dispuestos a asumir la responsabilidad y aquello que se podía hacer, que es lo que le señalaba el experto, ¿no? El experto le dice, mira, tú puedes hacer estas cosas, ¿no? Y el político tiene que tomar la decisión en el terreno de lo posible de asumir la responsabilidad y llevar una iniciativa hacia aquello que le parece provechoso, ¿no? Yo creo que la relación no es una confrontación, ¿no?, entre la tecnocracia y la política entendida como realización de la voluntad popular, sino que realmente la política sanamente entendida funciona en este mecanismo de equilibrio, ¿no?, donde lo posible es asumido como responsabilidad por el político. Esa relación, ¿no?, que parodia la mítica serie británica Yes Minister, ¿no?, de unos años antes de Tony Blair. Quizá una cosa que lo menciona Ángel y creo que es útil para concluir un poco con Peter Mer, que quizá que en el fondo le hemos dado todas vueltas a la misma idea, pero como el pobrecito ya no está con nosotros y le tenemos mucho respeto, no nos atrevemos a decirlo, que es que Peter Mer hace una afirmación muy valiente, pero que carece de matices a veces. Y cómo han gestionado la pandemia políticos expertos quizás sea un buen ejemplo de esto, porque tienes una casuística muy variada. En el caso de Suecia y del Reino Unido tienes una estrategia política de los gobiernos que raya en el tecnopopulismo. Y aquí le copio un término que se ha acuñado muy recientemente, se acaba de publicar un libro. Sin embargo, en Estados Unidos tienes el mismo tecnopopulismo, pero en el que el experto, el doctor Fauci, en realidad parece que está empotrado con la oposición. Y la oposición utiliza a Fauci para arremeter contra el gobierno, al que Fauci está aconsejando. Y en España tenemos al pobre doctor Simón, que es una cosa muy extraña, porque todo el mundo le atiza y además él se presta. Entonces, por resumir,
lo que intento decir es que en realidad la relación entre tecnocracia y democracia o entre tecnocracia y política es una relación rica, variada y compleja que además va evolucionando. Que esta dicotomía un poco simplona, también nosotros la hemos simplificado, que proyecta Peter Mer, pues hombre, quizá haya que complejizarla un poco, quizá haya que verla con más aristas, y un poco lo que nos indica la pandemia es precisamente eso, que las democracias son más complejas de lo que Mer, que parece que tiene dos vasos comunicantes, que uno sube y otro baja, pues en realidad, o sea, si sube la tecnocracia baja la política y viceversa, ¿no? En realidad la realidad es un poquito más compleja y la pandemia lo está reflejando. No sé si coincidís con esto. Completamente de acuerdo, sí. Pues ya está. Pues si hemos acabado todos de acuerdo, qué mejor momento para terminar el programa, ¿nos parece? Bueno, pues como digo, con esto terminamos. Muchas gracias, Ángel Rivero, por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias también a Visarias, a Juan Carlos Jiménez, a Álvaro Petit Zarzalejos. Les habló Javier Collado. Hasta aquí esta edición de Culturas Políticas. Recuerden que nos pueden encontrar en El Independiente y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @culturpol, y el correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com. Les esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Culturas Políticas. Hasta la próxima.